Vamos a aprender ahora a calcular el área de cualquier cuerpo geométrico. En este caso vamos a trabajar solamente con pirámides y prismas. ¿Listo? Porque pues ya aprendimos a calcular el área de algunos cuerpos redondos. Entonces ahora nos vamos con algunos prismas. O también vamos a mirar el área de algunas pirámides. Entonces, bueno, algo muy importante que tengo que saber y es cuando nos den la pirámide o el prisma, mirar su desarrollo plano, imaginar. Yo aquí lo coloqué, pero por lo general no nos lo van a dar. O puede que nos den el desarrollo plano, pero pues no nos van a mostrar la pirámide ya construida. Entonces, en este caso nos dicen que calculemos el área total de esa pirámide. Vamos a mirar su desarrollo plano, ¿sí? Entonces, miremos que está conformado por cuántas caras. Caras laterales. 1, 2, 3, 4, 5. Y tiene solamente una base. Igual aquí armada la vemos. Una sola base. Y 5 caras laterales alrededor. Porque pues como es un pentágono su base, por cada arista, pues sube una cara. Entonces, bueno, vamos a aprender a calcular el área de él. ¿Qué proceso debo seguir? Entonces, pues primero, calcular el área de una de sus figuras que la forman. Vamos a empezar, por lo general es bueno siempre empezar con las bases. Entonces, vamos a calcular el área de la base. ¿Qué necesitamos para calcular el área de un pentágono o un hexágono o un hectágono de cualquier polígono regular? Necesitamos el apotema y necesitamos la medida de uno de sus lados. Porque recuerden que la formulita es perímetro, P de perímetro por apotema dividido en 2. Entonces, bueno, en este caso, perímetro, voy a calcularlo aquí arribita. Entonces, el perímetro va a ser igual, recordemos que es igual a la suma de sus lados. Entonces, ¿pero cuánto tiene cada lado? De la base, ¿no? Porque recuerden que estamos con la base. Cada lado mide 5 centímetros. Eso quiere decir que 5 más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20 y más 5, 25. Bueno, entonces aquí lo voy a escribir 5 más 5 más 5 más 5 las 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Que es lo mismo que multiplicar 5 por 5, 25, pero lo escribo así como para que veamos de dónde sale la cantidad. Listo, son centímetros. Acá vamos a encontrar el perímetro. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro paso? Ahora sí vamos a calcular el área de la base porque ya tenemos el perímetro. ¿Cuánto nos dio el perímetro? 25 centímetros. Por la medida de la altura. ¿Cuánto tenía de altura? Bueno, altura no, apotema. El apotema, en este caso, pues igual sí es una de las alturas de los triángulos que se forman en él. Entonces, en este caso, la apotema es igual a 3,5. Entonces, por 3,5. Listo. Ahora, hacemos la multiplicación. Entonces, a partircito hago la multiplicación y encuentro que el resultado es 87,5. Listo. Ahora, dividido en 2. Entonces hago la división, pero recordemos que aquí es perímetro por apotema dividido en 2. Entonces, perímetro 25 por el apotema, que es 3,5, dividido en 2. 25 por 3,5 me da 87,5. Ahora, 87,5 dividido en 2 es igual a 43,75. Entonces lo escribo. Listo. Centímetros cuadrados porque es área. Ya tengo el área de una de sus bases, pero no es necesario calcular otra porque la pirámide, en este caso, solamente tiene una base. Entonces, como me dice que el área de sus bases, pero la pirámide solamente tiene una, entonces ya lo hice. El área de la base de esta pirámide es 43,75. Entonces lo colocamos aquí al ladito. Ya tengo este primer dato que es muy importante. Entonces lo voy a subrayar acá. Listo. Ahí. Ahora, como ya calculé el área de la base, me falta calcular el área de sus caras. Pero pues para calcular el área de sus caras, debo hacerlo con una solita. Con una sola cara que calcule el área, basta. ¿Por qué? Porque las demás ya solamente sumar esta área, más esta área, más esta, más esta, más esta. Entonces vamos a calcular el área de esta cara que es un triángulo. Recordemos que la fórmula para calcular el área de un triángulo es base por altura dividido en 2. Entonces cojamos la medida.
Nos dice que, aquí no está, pero en la pirámide armada sí está. Nos dice que la base es de 5 centímetros, entonces acá 5. Por la medida de la altura. Nos dicen que la altura, miren, la altura de la pirámide, la distancia de la base a la cúspide es de 10 centímetros. Ah, ok, eso quiere decir que por 10. Listo. Ahora multiplicamos 5 por 10, 50. Y hacemos aparte la división. 50 dividido en 2 nos da 25. 25 centímetros cuadrados. Eso quiere decir que el área del triángulo, de uno solo de los triángulos, imaginémonos que solamente ya hallé el área de este triángulo, de todo este triángulo. Ya calculé su área. Y el área que me dio fue de 25 centímetros cuadrados. Pero necesito calcular el área lateral, es decir, el área de todos los triángulos que la forman. Entonces, simplemente sumo, porque todos sus triángulos son iguales, sumo 25 más 25 más 25 más 25 más 25. Entonces acá lo voy a escribir 25 más 25 más 25 más 25 y más 25. Creo que ya los tengo todos. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Son 5 triángulos? Sí, y cada uno tiene de área 25 centímetros. Y hacemos la suma. Entonces acá, 25 más 25, 50, más 25, 75, más 25, 100 y más 25, 125. Es decir, que el área lateral es igual a 125 centímetros cuadrados. Listo, le coloco la unidad de medida, muy importante. Y ahora, simplemente, ya con esta medida, con el área lateral, ya tengo un gran soplete. Aquí no es necesario esta partecita, la voy a eliminar. Como ya tengo el área lateral, entonces lo voy también a señalar. Señalémoslo con rojo porque esos son los dos datos importantes que necesito para calcular el área total. Y recordemos que para calcular el área total de cualquier pirámide o prisma, debemos sumar el área lateral más el área de las bases, en el caso que sea prisma, pero en este caso como es una pirámide, más el área de la base. Entonces cojamos los datos. Área lateral, el área total es igual. Entonces, aquí colocamos. Área total es igual a. Área lateral. ¿Cuánto tenemos de área lateral? Entonces miremos, aquí área lateral nos dio 125 centímetros cuadrados. Entonces venga usted, señor, que lo necesitamos. 125. Más el área de la base, ¿dónde está? Aquí, miren. Aquí, área de la base, 43,75. Y lo llevamos para acá. Listo. Y ahora simplemente pues hacemos la suma correspondiente. Y su resultado es 168,75. Es decir que, listo, lo encontramos. El área total de esta pirámide es igual a 168,75 centímetros cuadrados. Y esa es la forma para calcular el área de una pirámide. Ahora vámonos con un prisma. Aquí tengo un prisma triangular. Resulta que, bueno, estaba pensando y es que también en otro video pueden encontrar el área de un prisma pentagonal, que ese pues ya es diferente y es muy parecido al cálculo de la base que hicimos en el anterior. Pero bueno, ¿cómo calculamos el área de un prisma triangular? Entonces recuerden que primero debemos calcular el área de sus bases, siempre las bases. Entonces miren que la base de este prisma es un triángulo. Miremoslo desarmado. Aquí está el prisma desarmado. ¿Cuántos triángulos forman la base? 1 y 2. ¿Cuántos rectángulos forman las caras laterales? 3. ¿Por qué? Porque de cada arista baja una cara. Aquí hay una arista, baja una cara. Aquí hay una arista, baja una cara. 3 caras laterales tiene el prisma. Recordemos que siempre nos lo van a, por lo general siempre nos lo dan armado. Nosotros tenemos que en nuestra cabecita imaginarnos cómo es ese prisma desarmado para que se nos facilite el cálculo del área. Entonces, bueno, vamos a coger su base. Como es un triángulo,
vamos a calcular el área de ese triángulo. Entonces, el área de un triángulo siempre se calcula multiplicando la base por la altura y dividiéndolo entre 2. Esto lo coloqué para facilitarme al momento de escribir, pero igual, base por altura dividido en 2. Entonces, vamos a reemplazar. ¿Cuánto tiene de base el triángulo? Miren, aquí dice que tiene 3 centímetros, entonces 3. Por la medida de la altura, ¿cuánto tiene la altura del triángulo? Miren, esta es esta marquita que está de azul. Dice que tiene 2,5 centímetros, entonces 2,5 centímetros. Listo. Ahora simplemente realizamos la multiplicación. Esto nos da 7,5 centímetros cuadrados, ¿no? Y 7,5 dividido en 2 nos da 3,75 centímetros cuadrados. Y listo, ya calculamos el área del triángulo. Entonces, bueno, pero como dice que lo primero es calcular el área de las bases, pero yo ya calculé el área de solamente un triángulo. Pero el prisma, todos los prismas siempre tienen 2 bases, entonces la de arriba y la de abajo. Pero como ya una me dio 3,75, pues simplemente venga señorita y la sumamos por ella misma. 3,75 más 3,75. ¿Por qué sumé 2 veces 3,75? Porque resulta que su área de una sola es 3,75. Como son 2 bases, entonces 3,75 más 3,75. Esto me da igual a 7,5. Aparte hago la suma y me da 7,5. Como esa área son centímetros cuadrados. Listo. Ya calculé el área de las bases. Lo encierro porque este es un dato muy importante que necesito ahorita. Eso resaltemos. Ya calculé el área de la base. De las bases. Ahora me falta calcular el área lateral. Pero miren que las caras laterales son rectangulares y son las mismas, son iguales. Entonces cojo solamente una, cojo sus medidas y le calculo el área. Entonces, área de un rectángulo, recordemos que para calcular el área de un rectángulo multiplicamos la base por la altura, sus medidas. Entonces, ¿cuánto tiene de base el rectángulo? Aquí dice que está armado, aquí nos dice que es 3. Igual, bueno, aquí no nos la comparten, pero pues ya sabemos que la medida de la base es 3 centímetros. Entonces acá, 3 por la medida de la altura. ¿Cuánto tiene de altura el prisma? 7 centímetros. Entonces acá por 7. Listo. Ahora simplemente hago la multiplicación. 3 por 7, 21. Listo. Ya tengo el área de solamente una cara, una solita. Pero el prisma triangular, ¿cuántas caras tiene? 1, 2 y 3. A eso quiere decir 21 más 21 más 21. ¿Y eso cuánto me da? 21 más 21 me da 42, más 21 nos da 63. Y como esa área son centímetros cuadrados, eso quiere decir que el área lateral es igual a 63 centímetros cuadrados. Y listo, ya casi, ya solamente me falta hallar el área total. ¿Cómo la encuentro? Pues con estos dos resultados que obtuve. La base, que es 7,5, que es el área de las bases. Más estos 63. Y apartecito hago mi suma. Y encuentro que el resultado es 70,5. Listo. Y ya, el área total de ese prisma triangular es igual a 70,5 centímetros cuadrados. Y ya, hicimos lo que nos pedían. Calculamos el área de ese prisma triangular, de base triangular.